Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más. En Veo, como siempre, les saluda con mucho gusto su amigo, el ingeniero Valentín Flores. Y pues en esta ocasión me encuentro con un personaje muy emblemática aquí en la ciudad de Naranjos, Veracruz, Amatlán. Ni más ni menos les estoy hablando del profesor Félix Jesús Velázquez Juárez, quien ahora sí también me encuentra acompañada con mi amiga periodista, Lupita, la gran famosa Lupita. Y pues bueno, vamos a llevar esta plática amena para tratarles algunos temas de algunas publicaciones de libros de profesor. Profesor, ¿cómo ha estado? Bien, gracias a Dios. Bien, bien. Bien, profesor Félix, cuéntanos un poco de usted, de su trayectoria, profe. Bueno, yo soy oriundo de aquí de Naranjos, soy naranjense de cepa. Estudié aquí mi preescolar, primaria, secundaria, prepa. Y de ahí emigré un poquito, una temporada a la Ciudad de México a estudiar una carrera que se llamaba Comunicación Gráfica. La abandoné por cuestiones de situaciones escolares. Hubo una balacera en la escuela de junto y me vine y me ofrecieron un interinato de profesor. Muy bien. Y me gustó el magisterio. Me ingresé al Instituto de Regularización Pedagógica, ya estando trabajando, me gradué de profesor de educación primaria. Después hice mi normal superior como profesor de enseñanza media, especialista en ciencias sociales. Posteriormente, ya de hobby, hice una maestría en educación superior, estando yo ya trabajando en el negocio de las telecomunicaciones. Estuve como docente en algunas comunidades rurales como Estero de Milpas, Tamiagua, el Anono Tamiagua, Temapache, y últimamente había estado trabajando en Mata de Tampico, municipio de Chinampa. Ahí me retiré a los 12 años de servicio. 12 años. Y trabajé también en la Escuela de Bachiller 18 de Marzo durante casi 10 años y en la Universidad Pedagógica Veracruzana durante un lapso también aproximado de 10 años. Ya de ahí ya me retiré totalmente del magisterio y ya me dediqué al negocio de telecomunicaciones, el negocio familiar. Y de vez en cuando tengo contacto con muchachos porque estoy en la junta directiva del Tecnológico de Naranjos, y de vez en cuando nos mandan muchachitos a hacer sus residencias, como también del CETIS, también estamos teniendo jovencitos que vienen a esquema dual, de tal manera que no me he desvinculado mucho de la De la educación. docencia. y, y en mis tiempos, en son de broma, les digo, soy cuentista y soy cuentero. Que son muy diferentes. Sí. Sí, Sí, entonces esa ha sido mi carrera profesional. perfecto. Wow, qué trayectoria, profe, ¿eh? Y qué respetable, ¿no? Así es, bastante. La docencia, Así es. ¿verdad? De estar Dejar un frente. semillero. Claro, exactamente. Y ser Sembrar, ejemplo. así es, sembrar el conocimiento. Exactamente. Como ya comenzamos y como ya dijimos, uno de sus primeros libros que publicó aquí nuestro amigo escritor, el profesor Félix, fue Hablemos de. Miren, por ahí algunas personas ya nos pueden dejar sus comentarios. ¿Qué les pareció el libro de Hablemos de? Profesor, cuéntanos un poco de este ejemplar. Ese libro surgió a raíz de una enfermedad. Ujú. Estando yo postrado en cama, empezaba yo a mandar mensajes a diferentes personas de mis grupos, sobre todo del grupo de la iglesia, con algunas reflexiones. Y entonces, sin darme cuenta, se empezaron a hacer un montón y me empezaron a decir, oye, bueno, ¿y por qué no publicas un libro?
y empecé a compilarlo de tal manera que logré hacer el libro y empecé a incluir algunas cosas de reflexiones basados en obras musicales, en óperas, en poemas, en cuadros de pintura, etc. O sea, es un libro que ando de aquí para allá. Hablemos surge de una sobrina nieta. La niña, cuando estábamos platicando, siempre decía, hablemos de... Y entonces empezábamos a platicar de una cosa, pero luego comienza a cambiar la plática y sale otra y otra y otra. Entonces así es la vida. O sea, en la vida, si estamos en una comida o conviviendo, platicamos de una cosa, de otra, de otra, de Claro, otra. sí. De eso se trata el libro, precisamente. De platicar de todo. Así es. Y sin tener un orden específico, porque incluso el libro no tiene índice. Es lo que estoy viendo. No tiene, es que un brinco de un lado para otro, tiene muchos aspectos religiosos. En la parte, perdón que interrumpa, que ustedes abran, van a encontrar algo interesante que leer. Sí. En la parte, y sí, recoge como, tiene, verdad, un poco de bastante creatividad literaria y bastante fantasía, pero también tiene dentro de, a veces de algunos relatos tiene una moraleja, que trae escondida como una moraleja. Excelente. Entonces, ese fue el primer libro. Yo ya había tenido un poco con la escritura por mis tesis de grado. El primero de la normal básica, que había hablado de las situaciones socioeconómicas de las comunidades rurales y su influencia en la educación. El segundo, ya del grado de la normal superior, era basado en el desarrollo económico y su planeación para dar una cátedra al respecto. Y el tercero, estudié a los profesores de la Universidad Pedagógica Veracruzana para poder determinar si su origen socioeconómico tenía que ver algo con su eficiencia y su eficacia en la educación. Oh, mira, qué interesante. Ahí está el brote ese azul. Ese es el resultado. Es un videograjo. Pero de tal manera que no es que se me haga fácil escribir, pero sí me causó un poquito de dificultad al inicio, pero ya después empecé a reflexionar y hay muchas cosas que me gustan y que me gustaría compartirlas con todos y gracias a eso salió Hablemos de. Pero su inspiración fue su sobrina nieta. Su sobrina nieta. Wow, sí. Un saludo a ella. Ahorita ya está grande, supongo. Tiene 8 años. Bueno, no, es una niña. Sí, como que era una niña. Sí. Pues un saludo, corazoncito. Quiero hacer un paréntesis respecto al libro. Parece ser que en ese tiempo, después de que se presentó el libro, se hizo una remodelación en el parque, en la esquina. Se descubrieron unos escalones, esos famosos escalones. Sí. Y que desde que, bueno, en lo personal, desde que vi que estaban descubriendo, empecé a tomar fotografías hasta que volvieron a cerrar y se acomodaron todo, ¿no? Y estaba la duda de las personas de que si esos escalones ya estaban, de qué año eran, y o que eran nuevos, no sé. Y el maestro Félix hizo un cuento tan bonito, sí, que se dio por hecho que esa era la realidad del origen de los escalones. Es que parecía tan real. Sí, pero que no tiene tampoco mucho alejado de la realidad, porque se supone que eran usados para subir a las casas que estaban arriba del parque. Hasta ahí nos quedamos en la investigación que se hizo, que si eran de épocas pasadas. No podemos ubicar el tiempo exacto porque no hay documentación, no hay ni fotografías, pero el maestro respecto a eso hizo un relato muy bonito. Sí. Y a todo el mundo creyó que ese era el verdadero origen de los escalones. Sí. Como la influencia de la escritura, sí, ¿no? Va direccionando a las personas también. Exactamente, lo direcciona
a otro mundo, a otra Así realidad, es, y, no, y así qué bonito. Y como viajar. estaba lleno de la verdad, una fantasía, de una relación amorosa, de muchas cosas, Sí, no, pues y de las noches aquellas y todo, el cielo estrellado, no, pues todo el mundo dijo, esta es la realidad del origen de los escalones. Y a todo el mundo nos gustó, sí, sinceramente. sí, a mí me gustó bastante también. Y bueno, y pues nada, esto pues fue el libro de Hablemos de, pero por ahí estamos aquí también por lo mismo, pero también para darles a conocer este siguiente libro. Adelante, compañera. Este libro se intitula La vida de mis cuentos. Quisiera de igual manera comentarle, o preguntarle, mejor dicho, al maestro Félix, ¿cómo nace el nombre del libro? Bueno, cuando yo empecé ya tenía ya todo escrito, empecé a pensar en el título. Y originalmente pensé en simplemente cuentos, Sí. pero era muy ambiguo y muy genérico. Entonces dije, bueno, voy a escribir los cuentos de mi vida. Pero retomando nuevamente las historias, digo, pues estos tienen vida. ¿Por qué? Porque hay muchos personajes que aparecen en los cuentos que vivieron aquí en Naranjos, que estuvieron aquí presentes, que tuvieron contacto con un servidor y con muchísima gente. Entonces esas personas tienen vida y esos cuentos en la práctica tienen vida. Así es. Porque no podemos desligar muchos personajes que han pasado por aquí, aun cuando están dentro de un marco de ficción, de todas maneras se mencionan. Y muchas personas los llegaron a conocer. También hay lugares que, por ejemplo, el parque, los puentecitos, el puente de Columpio, La pista del hueso. la pista del La hueso. pista, nos estaba platicando, perdón que le interrumpa, profe. La pista del hueso, ¿verdad? Sí, Cuéntanos un que poquito. tienen vida. O sea, Sí. tuvieron vida en su momento. La galera de donde se hacían los bailes al lado del mercado. Entonces, por ejemplo, la pista del hueso, se hacían los bailes los domingos. Muchas personas que son contemporáneos míos, incluso un poco mayores, algunos de ellos tocaron ahí. Algunos de los músicos todavía que andan por ahí, como por ejemplo, menciono el nombre de Tancredo, creo que Varón por ahí anduvo tocando. Entonces, era muy bonito. Yo vivía cerca de ahí y escuchaba los domingos los bailes de la pista del hueso. La música que tocaban, pues me recordaba mucho a algunos músicos famosos de aquella época, por ejemplo, como Mickey Laure. Y eso en algún momento vuelve a tomar vida. Entonces, por eso la vida de mis cuentos. Así es. La vida de mis cuentos. Aquí dice algo así, cuando los cuentos se mezclan con emociones y sentimientos, cobran vida. Creo que uno de los géneros literarios con los que, del habla hispana, entre la novela, el cuento, la crónica, etcétera, yo me quedo con el cuento corto. Bueno, el cuento es un género literario corto y que siempre por lo regular nos deja una enseñanza. Llama mi atención aquí un relato que se titula La mochila. ¿Qué nos puede decir respecto a esto? Me llama la atención. La mochila es un cuento reflexionado. Y salió a raíz. Yo veo mucho YouTube, Sí. soy honesto, y lo veo porque me divierto escuchando, no me divierto, sino también me nutro, escuchando música clásica, escuchando ópera, viendo el ballet, en fin, no hay muchas cosas aquí en Naranjos, ¿no? Así es. Y en una ocasión escuché a una mujer que se refirió, dice, es que nosotros andamos con la mochila de la vida. Y a raíz de eso se me vino a la imaginación que todos los días nosotros andamos cargando una mochila. Entonces
Cuento se refiere a que yo voy, y es un cuento un tanto, voy a decir, autobiográfico. Sí. Voy cargando una mochila que no sé qué es lo que cargo. Y paso y veo a la gente, pero llega un momento en el cual pues me pongo los audífonos, escucho música y como que la mochila deja de pesar tanto. Paso por el templo, rezo y la mochila pesa menos. Pero sigo caminando y me encuentro un amigo y me pregunta, oye, ¿y a dónde vas? No sé. ¿Cómo no sabes? ¿Y qué llevas en la mochila? Pues tampoco sé, pero lo único que sí sé es que pesa mucho. Me dice, oye, pues andas mal. ¿Cómo que no vas a ningún lado? No sabes a dónde vas. Y encima de eso traes una mochila cargando que no sabes qué cargas. Dice, pues menudo problema tienes. Tira la mochila. Así es. Y sigo caminando. Entonces llego a un camino donde hay una bajada y la mochila me empuja y me caigo. Pero me tengo que levantar para seguir mi camino y empiezo a subir y comienzo a batallar para llegar hasta arriba, hasta que por fin logro llegar a la parte de arriba y me quito la mochila, me siento, me pongo a reflexionar y comienzo a sacar mis cosas. Y saco mi ropa, saco mi perfume, saco mi camisa, en fin, todo lo que debo cargar, pero saco una bolsa que pesa mucho. Y esa bolsa es mis miedos, mis recuerdos, mis tristezas, mis amarguras, mis pleitos, etcétera, etcétera. Y entonces agarro la mochila y la tiro. Regreso a mi casa, me doy un buen baño, me curo mis heridas y me acuesto a Ligero de descansar. equipaje. Sí. Qué interesante, ¿eh? Sí. Una gran enseñanza. Por ahí existió Tony de Melo, un carmelita descalzo, y tiene un libro que se llama Ligero de equipaje. Uh-huh. Así Ok. se llama. ¿En serio? Ligero de equipaje se llama. Y la moraleja aquí sería que nosotros traemos muchas cosas cargando. Todos, nadie Así puede decir es, que no. así es. Claro, me encargo. todos. Así todos. Traemos muchos traumas, miedos, desilusiones, tristezas, corajes, alegrías, Desamor. desamor, Todos. en fin. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues llegar el momento y venir a tirar la basura. Así es. Aquí hay una situación que lo he visto desafortunadamente mucho en redes sociales. Mucha gente se dedica a tirarle la basura a los otros. Ah, sí, es muy común. Es el ejercicio cotidiano. Uh-huh. Exacto. Entonces, el tirar la basura no es tirársela a otros, sino es la tirar a quien sabemos perfectamente bien que nos va a ayudar a que esa basura se va a convertir en algo positivo. En este caso, yo soy muy creyente, creo mucho en Dios, soy muy católico y cursillista. Y eso me ha hecho entender claramente que la basura no tiene por qué cargar a los demás. ¿Dónde tira uno la basura? Pues en el sacramento de la reconciliación. Ahí es donde tienes que tirar la basura, porque el Señor está acostumbrado a limpiar toda esa mugre que nosotros traemos. Pues esa es la lectura que debemos. Bueno, moraleja, si todos hiciéramos un acto de reflexión y saber qué traemos cargando y que no nos sirve y no nos ayuda y hacernos responsables. No hacer responsable al de al lado, al prójimo. ¿Quién es el prójimo? El próximo. De lo que nosotros tal vez nosotros mismos hemos causado o hemos sido dañados, pero el de al lado y el de al lado de enfrente no tiene la culpa. Es cierto, compañera. Y luego, ahorita, buen tema que estamos tocando, porque después ya hacen daño. Dañas al prójimo en muchas cuestiones, ¿verdad? Entonces, por eso lo que acaba de decir el profesor, la purificación, ¿no? La sanación, ahora sí, contigo mismo, estar bien contigo, perdonarte a ti mismo, muchas cosas, ¿verdad? Y Dios, bueno, también soy católico y Dios está. Yo también. Principalmente. Y hay otra cuestión que no hay que perder de vista.
la juventud que viene, o mejor dicho, los niños que leen todo eso en las redes. Sí. Y todo lo que los niños leen en las redes por lo regular lo dan por hecho, por cierto, por verdadero, y por ley, y porque es el camino a seguir. Exacto. Y no es cierto. Y no es cierto. No es cierto. Hay una situación muy peculiar que es la que deberíamos de tomar en cuenta. Y precisamente la mochila es estar bien contigo para que estés bien con los demás. Si estás bien con los demás, estás bien con Dios. El cuento es bien sencillo. Lo más que nos gusta complicarnos la existencia. Exacto. La verdad que interesante reflexión nos invitan los libros de él, aparte de que es un momento de esparcimiento y recreación, también trae moraleja y para un buen existir, para un buen vivir, y creo que para estar bien con nosotros mismos. Y si nosotros estamos bien con nosotros mismos, es lo que vamos a permear a la comunidad. Exactamente, compañera. Y también hay otro tema en el libro que también me llamó mucho la atención, el puente colgante. Cuéntanos un poco de él. El puente colgante es un puente, había dos puentes. ¿Dos puentes colgantes? Sí. Ah, mira. Uno que estaba en la Mariano Escobedo, que lo tumbaron, yo no sé. ¿Dónde está el puente elevado? ¿Dónde está el puente elevado? No, estaba Rocalites, y pues perdón por el golazo. ¿Dónde está el puente ese elevado? Ahí había un puente colgante. Ah, ok. Y acá iba. Que yo no me explico por qué lo quitaron, porque eran cosas emblemáticas de aquí de Naranjos, como las... Lo hubieran dejado para las nuevas generaciones. Sí, claro. Aparece en el escudo el puente colgante. El puente colgante, sí. En el escudo, sí es cierto, veo que hay un puente, ¿es ese? Sí, mira. Ese puente de aquí, había dos. El puente colgante siempre ha sido un puente de tránsito de todos los habitantes de aquí de Naranjos. Era transitar por una zona bonita para llegar a la escuela Artículo 123 y llegar a la petrolera. El puente donde está Soriana ahorita, allí había unas casitas de madera que eran unas camillas. Ahí vivían los profesores, algunos profesores del Artículo 123 y algunos trabajadores de petróleos. Yo recuerdo muy entre sueños pasar por esas casitas porque había una banquetita que habían hecho de piedra y tenía chapapote. Y a un lado me acuerdo mucho que abajo había las teresitas, las florecitas. Siempre me han gustado las teresitas. Entonces, el puente, cuando había creciente, pues todo el mundo pasaba por el puente de Columpio. Y la palomilla, pues siempre hacíamos que se balanceara. Porque era columpio, o sea, estaba así, era de madera. Era de madera. Era rígido, era de madera, entonces caminabas y se movía. Ah, ok, sí. Porque el que está ahorita es de fierro. Es de fierro. Es de fierro. Pues, totalmente. El piso era de madera. Ah, muy bien. Entonces, yo nunca me imaginé que el puente se hubiera caído. Y en alguna ocasión se cayó. Porque estamos hablando de 1950 y tantos aproximadamente. Si no, por ahí andan unas imágenes. Andan unas imágenes. Del accidente. Sí, el puente que se cayó. Sí. Gracias a Dios no pasó a mayores más que el susto. Y también ahí hay una situación que en la foto, donde está el puente caído, no se nota que haya mucha agua. Ajá. Como en la foto de su libro. Entonces significa que el río Tancochín pues siempre ha sido un río juguetón. Por ahí tengo un cuento que se llama el río Juguetón. Ah, muy bien. Y ya a partir del puente de Columpio se me vino la historia de un muchacho que es lo típico de aquella época de los jóvenes que teníamos que salir a estudiar fuera de Naranjos. Que nos íbamos con muchas ilusiones a estudiar a la Ciudad de México, a Jalapa o a Tampico. Casi la gente no acostumbraba a irse a Monterrey en ese tiempo. Las comunicaciones no eran muy... Pero muchos mayores que yo, que se lograron graduar en la UNAM, en el Poli, en la UB, en la UAT,
con el tiempo regresaron y con añoranza venían con los triunfos que tuvieron, porque algunos de ellos llegaron a tener muy buenos trabajos. Pero ese puente de columpio siempre ha estado ahí como presente en la vida de todos los naranjenses. Tan es así que, como lo mencionaban, está en el escudo. Y eso ha hecho que el puente siga teniendo su vida. Y ojalá esté por muchos años más. Sí. Puente. Yo soy de la idea que al puente hay que darle vida. Sí. Yo creo que iluminarlo, hacerlo más atractivo. Así es. Porque sí es un punto emblemático de Naranjos. Exactamente. Sí, tiene razón. Sí. Así como no hubiesen quitado el anterior, pero a lo mejor les estorbó para construir, ¿no? Para el puente elevado, ¿no? Yo no estaba aquí cuando sucedió eso. No, yo no le vi ningún sentido de haberlo quitado. Okay. Creo que fue el tema del mantenimiento. Mantenimiento, ese fue el problema. Que estaba muy deteriorado, pero bueno, hubiéramos hecho una cooperación todos los naranjenses. Sí, se hizo la expropiación petrolera, ¿no? Se convocó a toda la nación y hasta los niños cooperaron, y íbamos a poder levantar un puente. Incluso hay algo que a mí me llamaban también, que yo dije, bueno, las calderas de la estación de bombas. Naranjos llegó a tener unas calderas. Sí. No recuerdo si eran 4 o 5. Que curiosamente esas calderas, ahí salía el vapor con el cual bombeaban el petróleo hacia Madero. Y eran importantes porque esa fue la primera agua que tomábamos. El vapor lo metían en un tubo y el tubo le ponían hielo y entonces tomábamos agua condensada. No había agua potable en Naranjos. Sí, sí, cierto. Y yo de chiquillo, con toda la palomilla que vivíamos ahí en el centro, cuando nos íbamos a jugar a fútbol al campo de la Ribera, y después del partido, pues era ir a tomar agua condensada. A mi casa había un señor que nos suministraba el agua condensada, y la ponía en un carro de barro para que siempre estuviera fresco. Y la llevaba en 2 latas de aceite de 20 litros. El señor viejito la llevaba en un burro y era como repartían el agua. Y ese era el agua que tomábamos nosotros. Qué interesante, sí. Entonces, hay muchas cosas que, digo, nos han pasado y no las hemos, no las valoramos en la actualidad. No las valoramos y no se da a conocer. Exactamente. Y el libro, precisamente, ese libro, en especial el segundo, y el tercero también que viene, que próximamente lo voy a publicar. Wow. Yo espero, tal vez en mayo, fines de mayo, junio, ya lo estaré publicando. Voy con muchas añoranzas, porque Naranjos tiene cosas muy buenas. Tiene cosas muy buenas, como también lo tiene la Sierra de Otontepec. Incluso, como dice usted, cosas muy buenas y desconocidas también por la juventud. Sí, es. Porque ahorita, ¿verdad? Porque ahorita, a veces algunas cosas o algunos lugares de aquí de Naranjos y te preguntas, ¿y esto qué fue? ¿Verdad? Como creo que hay unos, para allá, creo que son de Pemex, han hecho videos por ahí algunos, influencers de aquí de Naranjos. O cantantes, han subido los tanques. Los tanques. Los tanques. Bueno, eso no, creo que no es muy... Mira, los tanques eran tanques de almacenamiento, actualmente ya no funcionan como tales. Okay. Ese era el recorrido que teníamos nosotros para ir a la prepa. Por ahí lo menciono como un camino misterioso en alguno de los cuentos, porque caminaba, pues entre toda la bola caminábamos hacia la prepa. Pues mi esposa, y en ese tiempo mi novia, pues vivía ahí en la Petrolera, en la calle Guanajuato.
Entonces, el caminar toda esa zona era una cosa bonita. Los puentecitos que están donde está el lienzo Charro Belisario Sánchez, esos puentecitos tienen su historia. Precisamente me parece que es el último cuento, porque actualmente están solos. Sí. Pero era un lugar donde toda la palomilla caminábamos con las novias, nos sentábamos ahí a platicar. Había un quemador y ese quemador alumbraba toda esa zona. Qué romántico, ¿verdad? Sí, qué romántico. Y incluso, desafortunadamente con el tiempo, pues esa zona se agarró para ir a ingerir alcohol, pero hasta eso sanos, o sea, porque llegábamos, lo digo porque en alguna ocasión lo hicimos, con el auto y prendíamos el estéreo y estábamos escuchando música y platicábamos y la pasábamos bien, ¿no? ¿Qué música escuchaban? Generalmente Me da curiosidad. Música de la década de los 80, 70, 80, discotequera, le digo yo, música disco. Donna Summer, lo que estaba de moda en ese tiempo de fiebre de sábado por la noche. Qué bonita línea de tiempo, perdón, se está haciendo, ¿verdad? Sí. Y todo era tan diferente, no transitaban muchos vehículos en ese tiempo. No. Y aparte la moda de la ropa. Ah, he visto que los pantalones acampanados, ¿verdad? Y el cabellito más largo, todo eso era permitido, ¿no? Sí, y luego era la moda. Sí, playeras o camisas manga largas de colores. Sí, de colores. Así fuertes. Generalmente, ya con el tiempo esa zona ya se puso peligrosa. Desgraciadamente. Desafortunadamente hubo un momento en que Naranjos, cuando llegó la oscuridad y no podíamos salir ni siquiera al parque. Yo ya estaba ya casado cuando sucedió eso. Pero esos puentecitos, por ahí está publicado el cuento en Facebook también, son de los lugares emblemáticos de aquí de Naranjos, como lo es el parque. El parque tiene una cosa muy peculiar. Yo no sé qué será, que le genera a uno paz estar en el parque. Sí, cierto. Sí. Y le digo yo, pongo en el cuento del parque que no sé si porque veníamos saliendo de misa y estamos santificados, sentía paz, o porque el lugar nos daba esa paz. Pero la realidad es que hay muchas cosas aquí en Naranjos que recuerda a uno mucho, y que también han dado pie y han dado para algunas leyendas. Por ejemplo, Charro sin cabeza, que también lo narró en el cuento. La Tepa, que se ha hecho emblemática. Sí, es cierto. Que el primer cuento que escribí de este libro fue La Tepa. ¿Y ahí qué te inspiró desde La Tepa? ¿O por qué? A mí siempre La Tepa me ha llamado la atención porque no hay quien describa realmente una historia como tal. Pues sabemos que a La Llorona se le ha hecho una interpretación y desde el ámbito histórico, etnográfico, pero en cierta medida hay un origen, vamos a decir, de una mujer que perdió a sus hijos y que andaba llorando. Exacto. En el caso de La Tepa no hay. No, y de hecho voy a hacer aquí un paréntesis, profe. Mis papás mencionan mucho de las tepas. Bueno, allá en la Sierra de Tontepec, en Tamalín exactamente, que no te puedes dormir al lado de un arroyo cuando eres niño, que no te puedes dormir, ¿por qué? Porque te llevan las tepas. Que no puedes jugar o llevarte algo del río, ¿por qué? Porque las tepas te llevan. O sea, todo como que te metían o te meten miedo de las tepas, ¿verdad? Y por eso cuando usted mencionó, escribí algo sobre los tepas y me vino esa curiosidad, ¿por qué de los tepas? A mí siempre se me han hecho muy emblemáticas y se me han hecho muy misteriosas. Sí, ¿verdad? La realidad. O sea, misticismo. Misticismo. Hay cosas muy porque hay extrañas. gente que asegura, ¿verdad? Gente mucho mayor que todos estamos aquí presentes, que sí les llegaron a escuchar, que sí les llegaron a ver.
Por eso nace toda esa leyenda, Sí. parte de alguien que dice que Que sí lo la vivió. leyó. Ajá, así es. Yo tenía una tía, Felipa Juárez, que nos platicaba mucho de las tepas cuando estábamos chiquillos. Y a mí siempre se me quedó. Y casualmente viendo el cortometraje El Maizal, dice uno, no, es que se murió porque le dio de mamar una tepa. Entonces, siempre me ha llamado la atención. Y el primer cuento que me arranqué a escribir fue una versión libre de la leyenda de la tepa. Sí. O sea, porque no puedo venir y decir que me estoy apegando a lo que dice la tradición. Ella, en el cuento, acostumbraba a lavar la ropa en el río, pero llegó un momento en el cual ella le dejaba juguetitos a una niña, porque su niña se había ahogado en el río. Y ella siempre soñaba con que un día regresaría la niña y un día regresaría su marido. Pero nunca regresaron y ella se fue, pues ahora sí se fue con Dios. Y dejó esa situación de que de vez en cuando regresa para venir y afectar a quienes agarran sus carritos, a quienes andan de parranda, que andan gritando sus desamores y quienes se portan mal. Ah, muy bien. Entonces, ella no va a afectar a quienes se portan mal, pero que corrigen. Esa es la versión libre del cuento de la tepa. En el tercer libro yo estoy escribiendo un otro Sí, cierto. acerca de la tepa, ya con un nombre huasteco que significa bonita. ¿Tepa significa bonita? No, Ok. Albel se llama, significa bonita. Él adjudicó un nombre huasteco a la tepa. Ok. Creó un personaje. Sí. Perfecto. Ok. Entonces, ahí sí ya me apegué un poquito más a lo que dice la tradición de la tepa. Pero ubico el poblado donde se da un tanto en Tantima. Empiezo porque Tantima tiene por peculiaridad que no hay gente en la calle. No. Y luego lo traslado a Lanono, municipio de Tamiagua, que hay un arroyo a la entrada que se llama, que le dicen el arroyo de la bruja. Y ahí desarrollo toda la trama. Pero es para el tercer libro. Sí, porque Mucho material. sí, pero sí Mucha creatividad también. Claro, aparte, pero sí nos puedes contar un poco de lo que será su libro. Este libro que viene, les decía, hay varias cosas de personajes muy importantes. Por ejemplo, el caso del fútbol. Yo no practico ningún deporte. Pero a mí me llama mucho la atención que entre los futbolistas hay una cierta comunidad, voy a llamarle así. Se conocen entre ellos. Y a mí se me ocurrió hacer un cuento sobre el fútbol, basado en una canción que se llama 1-0. En portugués, 1-0. La canción viene de un ritmo que se llama choro. Es de un autor Pesinguinha, algo así se llama el autor, que narra musicalmente un partido de fútbol. El 1-0, pues, pues es un partido común y corriente, ¿no? O sea, no pasa nada. Y choro es un ritmo que su significado en español es lamento. Pero es muy alegre y tiene la peculiaridad, ese ritmo, de que no tiene una batería, los ritmos no lo acompañan con batería, sino con el pandero. Entonces, anduve pensando y un día se me ocurre, dije, bueno, ¿y por qué no voy a hacer un cuento de los futbolistas famosos de Naranjos?
y que haga un partido de fútbol entre futbolistas que ya no están con nosotros, con futbolistas que están ya retirados del fútbol, pero que todavía están. Puse unos árbitros que ya fallecieron y que hice el partido. Sí. Me ayudó un amigo de toda la vida porque generalmente en el ambiente del fútbol no se hablan por sus nombres, sino se hablan por los apodos. Sí. Entonces él me ponía fulano, tal, que la perra, que la burra, que todas las aves de corral, los cuadrúpedos. y pues para saber quién era quién, ¿no? Entonces con la ayuda de él y otras partes que me metí a Facebook, empecé a descifrar los nombres y ya los mencioné por su nombre y su apodo a los más de 22 jugadores, porque algunos estaban en la banca, y hice el partido de fútbol. Pero en el partido queda en 0-0. Pero entonces, ¿por qué quedó 1-0? Porque el 1 lo metió Dios, que nos permitió venir a recordarlos a todos. Ay, qué interesante. Está publicado en Facebook. Lo voy a checar. Sí, ¿cómo tiene tanta imaginación? Mucha creatividad. Luego hice también otro cuento donde hablo acerca del baile. La realidad es que hay muchos personajes aquí en la zona que han trascendido. Un caso concreto, por ejemplo, lo tenemos en un cuento que escribo, donde menciono a Lenny Burgos, de Tamalí. Y ese va en relación a un baile, porque aquí en Naranjos, para hacer los bailes, utilizaban un recurso que le llamaban el camarazo. ¿El camarazo? Era un tubo al cual le metían pólvora, lo encendían y tronaba muy fuerte, de tal manera que la gente ya sabía que en la noche de ese día, el sábado generalmente, iba a haber un baile. Era un aviso. Era un aviso. Ah, ok. El señor que lo hacía le decían Chico Loco, era un peluquero. Chico Loco. Y en el cuento narro que esa noche iba a haber un baile que tocaba Lenny Burgos junto con la orquesta de la sección 25. Termina un poco triste, pero está basado también en la inspiración en una ópera de Händel que se llama Déjame llorar. En un área de una ópera de Händel. Y esto hace que tenga una relación bastante estrecha con la música. Hay muchos personajes, tanto de aquí de Naranjos, que todavía me falta hablar de ellos, tocarlos en algún cuento, porque sí son importantes, como también hay personajes allá en la Sierra de Otontepec, que algunos de ellos me tocó conocerlos. Supongo que será una edición más de una publicación más de las personas, de los personajes. Van saliendo poco a poco. En el tercer libro ya estoy mencionando a otras personas. Muy bien. Y eso pues lo va a enriquecer. El tercer libro es un poquito más biográfico que. Muy bien. Pero son cuentos biográficos también. Sí. Y no dejo de perder el esquema. Esa esencia, ¿no? Es esquema. El esquema del realismo mágico, de mezclar vivos con muertos y. Muy interesante. Sí. Y hacer una mezcla, porque finalmente hay un cuento que escribí que les digo, en el pueblo espantan. Y no es tanto que espanten, sino que muchos de los que ya se fueron, que se nos adelantaron, andan por aquí todavía. Ok. Y andan no porque sean fantasmas, no, sino porque en las pláticas de todos surgen en algún momento y entonces es cuando les damos vida. Sí, y sí, es cierto. Así es. Ok. Bueno, aquí el maestro Félix nos habla de esta antología editada en Chile, Realidades Alternas, que quiere decir, dice, relatos latinoamericanos de fantasía y ciencia ficción, por la editorial Factor Literario,
Qué interesante que ya esté antologado y reconocido a nivel internacional. También cabe destacar que en el índice el primer cuento que aparece es de la autoría del maestro Félix Velázquez Juárez, que se intitula La niña y la cigüeña. Entonces, la verdad tenemos ante nosotros un personaje, independientemente de docente, empresario, padre de familia, excelente ciudadano, pues un gran creador literario, que los invito a que lo busquen en sus redes, en Facebook. Maestro, ¿cómo aparece? Yo aparezco como Félix Jesús Velázquez Juárez. Félix Jesús Velázquez Juárez, donde él sube algunos de su narrativa. Y la otra es que estén atentos a la presentación de su tercera edición, de su tercer libro. Y si quieren adquirir alguno de esos, maestro, como el segundo libro todavía tengo ejemplares, los vendemos aquí en TVNet. Del primero ya no tengo, gracias. Ya no hay ejemplares. Estoy pensando en hacer una reedición. Okay. Y de la antología la pueden conseguir en Amazon. En Amazon, Realidades Alternas. Muy bien. Sí. Excelente. Entonces, ya nada más para el tercero ya les voy a hacer la invitación. Muy bien. Nosotros encantados. Yo espero que sean fines de mayo, yo creo, probablemente. Así es. Muy bien. Y bueno, y creo que ya estamos llegando al final, o más bien ya llegamos al final de esta entrevista. Profesor, ¿algo más que desea agregar a nuestra audiencia, a la gente que lo inspira, a los jóvenes? Yo les recomendaría mucho a los jóvenes que leyeran. Yo a veces hago lo siguiente, publico en Facebook cuentos porque es una manera de que la gente tenga contacto con la lectura. Pero yo les voy a decir algo, no hay como el libro. Sí. El libro toca a uno las hojas, su olor, el placer de venir y guardarlo, retomarlo, llevarlo con el tiempo que uno quiere. Así es. Ese es un placer que de veras no lo debemos dejar perder. Que lo digital no lo suple. No lo suple. Eso es cierto. Y yo creo que la combinación entre lectura, música buena, desde luego, es fabuloso. Yo creo que jóvenes leyendo, su imaginación se va hasta la luna. Así es cierto. Pero tienen que leer porque les ayudan en muchas cosas, en la ortografía, les ayudan mucho en la imaginación, pero sobre todo lo más importante es que les ayuda a ser buenas personas. Y eso es lo que queremos ahorita en México. Necesitamos. Y pues ya escucharon, jóvenes, tal vez hasta personas mayores, señoras, señores, pues ya escucharon las palabras de aquí del empresario y profesor Félix, quien ahora sí ya ha publicado estos ejemplares y el cual es una inspiración para todos nosotros, porque las redes, recuerden, son muy importantes, pero también hay que leer y hay que educarnos en la lectura y en la música y en todo lo cultural. Y pues bueno, ¿algo usted que quiera agregar? Bueno, agradezco mucho la invitación que me hicieron el día de ayer para participar en esta amena e interesante entrevista con el maestro Félix Velázquez Juárez. Reitero, estoy gratamente sorprendida de que tenemos un excelente ser humano aquí enfrente y pues que nos está inspirando, y que los invito a que lean su obra y que lo sigan en sus redes sociales, digitales. Es correcto. Y pues bueno, profesor, muchas gracias por abrirnos sus puertas desde su casa y pues gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, compañera. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.